Hola amigos, soy Manu Dormiere en Acapulco, les doy la bienvenida a mi casa, su casa, y les comunico algunas pequeñas cosas que les van a parecer muy extrañas. Figúrense que ya vamos en el número 97, nada más ni nada menos, de estas charlas en YouTube de satiricosas. Las inicié el 14 de septiembre del 2020. Y en la prensa escrita, por supuesto, muchísimo antes. Se trataba de contar la historia de los presidentes neoliberales que han hundido literalmente a México en una serie de horrores que no hubiéramos pensado en otros tiempos, en que no todo era perfecto, pero no era como fue después. Bueno, yo pensé que sería rápido y como en muchos lugares de Latinoamérica, que podríamos hablar de los presidentes uno tras otro que no habían cumplido con la misión hacia el país y desde luego hacia los ciudadanos. Pero pues no fue exactamente lo que yo había pensado. En el sistema priista mexicano se defendió una que otra vez hasta que se defendió más o menos, y al decir se defendió quiero decir que no lo hizo tan mal, hasta que llegaron estos famosos citados neoliberales, llamados neoliberales. Y francamente en las listas que nosotros vemos por ahí sobre los neoliberales mexicanos, no están todos los que son, ni son todos los que están. Para que no le cuenten, le diré que López Portillo era bastante pro-liberal y muy pro-español, pero el que fue, a mi entender, el primero en hacer un cambio total en los presidentes mexicanos fue Miguel de la Madrid. Y de ahí para el real, como decimos en México, todos los demás sean señalados como priistas o sean señalados como prianistas, todos han sido iguales, al servicio de otro país que de momento no voy a nombrar, hasta que por fortuna llegó al poder nada más ni nada menos que el actual presidente López Obrador. Acabo de ver un muy simpático pequeño mail en el que se habla, mejor dicho, se le ve llevándose una gran ovación de unos mexicanos en Washington, que están encantados de tener un presidente que por fin los defiende, que por fin sabe que es un presidente verdaderamente electo. El PRI quiso seguir imponiendo presidentes, pero no le fue ya posible en este siglo. Acaba de morir, como sabemos ahora, a los 100 años el presidente Echeverría. Y aparecen en las redes sociales una serie de problemas que dejó ese famoso PRI de entonces, y que son una vergüenza para México en estos precisos momentos en que estamos hablando, como es el caso en este instante, de pues estamos hablando todavía de los prianistas, es decir, de los que anteriormente se opusieron
al actual gobierno se opusieron a la llegada, a la feliz llegada de la izquierda a la presidencia de México, porque pues los iban naturalmente a exhibir. Y así ha sido. En España actualmente estos prianistas, porque realmente no puedo decir nada más panistas, sino prianistas por lo que tuvieron de PRI en sus venas, tienen en España una serie de propiedades inauditas. Escogieron España. No fue así el caso por ejemplo, de Salinas de Gortari. Él escogió otros lugares, escogió Irlanda, posteriormente parece ser, una casa en Londres, le dio más por el lado anglosajón. Y así todos estos expresidentes de México que llevaron al país al desastre conocido, pues la pasan muy bien. Y como les decía, yo había empezado esta serie creyendo que eso se había acabado y que iba a haber justicia y que los antiguos presidentes iban a ser juzgados, como lo han sido en muchos otros países de Latinoamérica incluso, y del mundo, y países incluso en los que algunos de ellos han tenido que estar en la cárcel e incluso han sufrido penas de muerte. Pero México no. En México se ha podido hacer lo que se ha querido y de momento no hay modo de que yo y muchos otros mexicanos cumplamos nuestro sueño de ver a estos canallas presidentes en la cárcel, en una cárcel por lo menos en un momento. Están por ahí muchos de ellos, sobre todo les decía en España. Acabo de ver una indecente fotografía de Calderón, al cual el Checo Pérez, que es un automovilista famoso y que ha ganado varios premios últimamente, incluso el premio de Monte Carlo, está con él metido en una piscina vestidos ambos, porque el Checo Pérez empujó al expresidente de México, que seguramente es su gran amigo por bastante obvias razones, y están los dos metidos en una piscina en Monte Carlo, empapados y vestidos, obviamente. Repito, el obviamente es algo que no se me quita de la cabeza. Por otra parte, Calderón tiene muchas propiedades y sigue queriendo tener más. Pero veamos de momento las propiedades que se dice que tiene en España. El último de los priistas, bueno, digamos de los prianistas, nuestro conocido Enrique Peña Nieto. Habló muy bien el presidente López Obrador de él hace poco, diciendo que se había negado a seguir imponiendo cuando era presidente, también espurio, porque por lo visto todos fueron espurios, salvo el actual, y que había sido muy amable porque no había querido seguir imponiendo a otros priistas en lugar de los presidentes que supuestamente los mexicanos votábamos y poníamos en el lugar presidencial. Esperemos que no sea más que para divertirnos un poco o para avergonzarnos más. Vamos a tener también grandes noticias de los demás presidentes que nos llevaron al desastre conocido, repito, de tener un país que no merecía, y como lo estamos viendo, que no merece
ser una colonia aplastada por los poderosos países, llamémosle, del norte. Claro que ningún país latinoamericano lo merece, pero hay algunos que por pequeños o por lo que fuera, se han dejado imponer pues botas que no les correspondían. Hoy que hay una terrible y tontísima guerra en Europa de nuevo, pues no salimos libres nosotros de esto, por más que el presidente López Obrador les explique que no nos vamos a meter, aunque todos tengamos ganas de meternos, porque es nuestro mundo, es nuestro planeta y vamos a tener que salir para adelante. Pero en fin, esperemos que los neoliberales en este país nuestro sean cuando menos juzgados por ese poder judicial que está siendo aún pagado por una serie de anticuados empresarios, no todos, como bien se ha dicho, no todos, y yo repito, provengo de una familia de empresarios, pero que jamás se puso, digamos, en contra, y de eso estoy muy orgullosa de mi padre empresario, jamás estuvo en contra de los obreros, sino que fue siempre su, digamos, socio, como debe de ser. Pero por lo pronto, mientras son peras o son manzanas respecto a si van a ir a la cárcel o no nuestros anteriores presidentes neoliberales, pues los mexicanos no sabemos si podemos cumplir ese sueño, pero estamos tratando de levantarnos. Lo curioso es que en lugar de ser los periodistas que verdaderamente hemos, lo digo con gran orgullo, lo que a mí se refiere, pero desde luego a muchos otros, los periodistas que hemos sido decentes y que hemos visto hacia adelante por México contra todos estos neoliberales, pues estamos un poquito sin tribunas. Yo estoy contenta de tenerlos a ustedes y, en fin. Pero pasemos adelante porque no podemos tener una larga plática. Hablemos de la visita actual de AMLO, del presidente de México, a los Estados Unidos. La primera persona que vio, hablemos de ella, es una señora como tantos y tantos ciudadanos del mundo que proviene de un cierto lugar, ambos padres vienen de otros lugares y están ahora en Estados Unidos. Otros estamos, afortunadamente, en México, mi caso, pero ya el mundo no es el que era de tú, que naciste aquí, te quedas aquí, te callas, aunque haya uno que otro gobernador tejano por ahí que así lo cree. Y en Estados Unidos me da mucho gusto pensar en una mujer que es la vicepresidenta, que es la señora Kamala Harris. Ella nació el 20 de octubre de 1964 y es aplaudible por muchas cosas, pero me agradan sus características diferentes a las de la mayoría de los estadounidenses, ya que su madre, Kopalam Shyamala, por cierto es sagitaria, fue sagitaria, nació un 7 de diciembre de 1938 y murió en febrero de 2009. Era originaria de India, sobre todo de la región de Madrás o por ahí andaba. Ella en Estados Unidos tuvo la religión bautista y se sintió muy adaptada a los Estados Unidos. Y su padre vino de la isla de Jamaica. O sea, cuando uno ve que una vicepresidenta de un país
proviene de lugares tan distintos y que tiene el apoyo de los estadounidenses, pues tiene uno mayor esperanza de que el mundo se vuelva, porque se debe de volver, un gran país enorme con diferentes provincias. Esas provincias podrían ser, de momento, los continentes. Pero hay solo 2 continentes, 3, digamos, que se han separado de, de la original, digamos, Europa. Y esos continentes son, para fortuna nuestra, América, que ya está haciendo otra cosa. Son África, que por desgracia ha sido explotada a morir, y desde luego la Gran Asia. Yo no pienso que debamos estar todos unidos y, como decimos en México, agarraditos de la mano, pero sí pienso que ya basta de pensar en esas divisiones enormes que tuvimos en otros tiempos. Bueno, vamos a ver ahora cómo va a ser el gran arreglo, el magno arreglo de nuestro presidente López Obrador con el presidente Biden y con otras fuerzas estadounidenses para que nuestros maravillosos congéneres y compatriotas en Estados Unidos puedan salir adelante con la justicia que se merecen. Por otra parte, considero inconcebible que Estados Unidos le esté dando tal cantidad de millones de dólares a europeos, ucranianos, blancos, que no tienen gran cosa que hacer en América, y que en cambio a la gente de este continente se les regatee incluso la entrada a Estados Unidos. No es correcto, no es posible. Los mexicanos, americanos, tenemos todo el derecho a ser considerados antes que cualquier otro gran grupo humano en él. Y eso lo digo sin ser en absoluto una persona que solo piensa en su país. Pienso en el mundo, pero pienso que o todos rabones o todos coludos. No es muy elegante la expresión, pero la decimos con frecuencia en México. Y yo hoy más que nunca. Periodismo, igual historia. Recuerden un poco lo que ha pasado a lo largo de la vida cuando los gringos necesitaron mexicanos para trabajar, para irse a la guerra. Como bien ha dicho y repetido López Obrador, estuvieron listos los mexicanos para enviarle al presidente Roosevelt la gente que necesitaba. Y ahora, pues no se pueden olvidar a 30 y tantos, creo que son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esos son primero que los otros. Soy Manu Dolbierer desde Acapulco. Periodismo igual historia.